Hola, este es otro reporte de noticias de Gran Comisión Producciones. Soy Germán Fernández. Aquí comentamos noticias que usualmente no aparecen en los medios de comunicación en Latinoamérica o que si salen no son ampliados o contextualizados. Noticias que están particularmente relacionadas con lugares que son claves para los tiempos proféticos según las profecías bíblicas para estos tiempos precisamente. Por eso es recomendable que ustedes lean la Biblia de pasta a pasta y que así puedan estudiar todas las profecías que allí están. Aquí en este reporte no se amplían las profecías en sí, sino que se mencionan las noticias que están relacionadas con esas profecías. En particular se puede recomendar eh, los libros de Daniel, de Apocalipsis, entre otros, pero la idea es que en todas las escrituras hay prácticamente um, profecías para estos tiempos y la verdad ya no quedan muchas por cumplirse. Lo bueno de las ciencias es que comprueban la Biblia. Eso es lo que ha pasado desde que se desarrollaron las ciencias modernas en los últimos 150 años. Así que cuando alguien dice que las ciencias no comprueban la Biblia, es el cuento viejo que enseñó el modernismo del siglo XVIII y el postmodernismo del siglo XIX. Así que esos son cuentos viejos justo antes de que surgieran todas las ciencias modernas que precisamente hasta el día de hoy continúan comprobando la Biblia. Entonces esas cosas fueron dichas en la época que casi no había ciencias desarrolladas como las conocemos hoy en día y que por lo tanto era fácil decir eso y no había pruebas, pero ahora las hay. Bueno, volviendo al tema de noticias y lo que está pasando, encontramos el medio de comunicación Noticias Proféticas que nos dice que el senador Avigdor Lieberman, el ministro de Defensa de Israel, dice que están más cerca que nunca en una alianza, en un posible acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Desde que subió Trump, el presidente de Estados Unidos, han habido unos acercamientos, según ellos, muy interesantes, que inclusive del otro lado, del mundo de los árabes, también están dispuestos a colaborar. Así que Arabia Saudita, entre otros países árabes, están dispuestos a impulsar estas negociaciones y recordemos que algún día la nación de Israel va a firmar un tratado de paz de 7 años y ya sabemos que desde hace 2 décadas largas, el primero que comenzó a mencionar eso de los 7 años de paz fue el presidente Bill Clinton en los 90. Nadie había mencionado eso desde que el profeta Daniel lo dijo 2600 años atrás. Hasta hace 20 años, más o menos, el presidente Bill Clinton lo comenzó a mencionar hace 25 años aproximadamente. Así que estamos en esos tiempos y justo es la cifra que se está mencionando hoy en día. No se están hablando de 10 años de paz o de 5 o de 3, sino 7. Muy curioso. También nos dice el medio de comunicación, la revista The Trumpet, que de todas maneras, si los países árabes no firman o no ayudan a Palestina, o a los palestinos mejor, a firmar un tratado de paz con Israel, que los alemanes están dispuestos a ayudar y que Palestina y países árabes están considerando que si no se da con la cabeza de Trump, o sea, a la cabeza de las negociaciones, que entonces se dé con Alemania. Y ya sabemos que Alemania es un gran representante de el reino del norte para los que entienden profecías del libro de Daniel. Entonces es muy interesante que ese plan B llegue a darse también. Nos dice también el New York Times, el periódico de New York, que un avión americano de guerra echó abajo un dron hecho por Irán, pero que estaba volando sobre Siria y que estaba armado este dron y que estaba dispuesto a atacar fuerzas que están del lado de Estados Unidos. Recordemos que en Siria hay fuerzas que están del lado de Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria, quien tiene respaldo de Irán y el respaldo de Rusia y a la vez de China. Mientras que también hay sectores islamistas o islámicos o musulmanes que están del lado de Estados Unidos, de fuerzas occidentales, para derrocar a Bashar al-Assad. Entonces, Siria estaba sobrevolando este avión armado, este dron armado, y un avión F-15 de Estados Unidos lo trató de disuadir a que se desviara el dron,
pero no, continuó en marcha hacia los ejércitos que estaban siendo patrocinados por Estados Unidos y entonces el F-15 tuvo que bajarlo. Pero eso no es todo. 2 días antes, un avión FA-18 de Estados Unidos, un avión de guerra, echó abajo un avión sirio hecho por Rusia, un Su-22, quería echarle bombas a las fuerzas que precisamente Estados Unidos está apoyando. Este avión sirio entonces cortó con mala suerte, el FA-18 lo superó y pues lo echó abajo. Pero eso no es todo. Continúa diciéndonos el New York Times que en el mar Báltico un avión de reconocimiento, básicamente espía, RC-135 de Estados Unidos, estaba sobrevolando en un espacio aéreo internacional, no era de ningún país en particular, pero fue interceptado por un avión ruso Su-21, un avión de guerra, y este avión pues se intimidó básicamente al avión norteamericano, aunque está en espacio internacional. Entonces, la situación está no solo tensa en el área de Siria, pero también en el mar Báltico. También nos dice el New York Times que un avión norteamericano casi echa abajo a un avión sirio Su-22 que estaba tratando de echar bombas a norteamericanos. Este avión Su-22 sirio de fabricación rusa, el piloto entonces se asustó y alcanzó a echar las bombas, pero no alcanzó a llegar hasta donde estaban los soldados americanos y bueno, las tropas que estaban aliadas a los estadounidenses y luego se echó a la huida. Entonces sí tiró las bombas, pero no dieron en el blanco y porque pues este avión norteamericano lo corrió. Um, También nos dice el New York Times que Rusia le advirtió a Estados Unidos que si alguna vez llega a haber un avión de Estados Unidos pasando hacia el lado occidental del río Éufrates, que entonces las fuerzas rusas lo echarán abajo. Y es que hay que tener en cuenta que Estados Unidos acaba de tumbar 2 aviones de fabricación rusa, pero que eran del ejército sirio, que es un aliado de Rusia. Entonces, pues ahí Rusia ya metió la mano, entonces ahí ya cuando mete Rusia, ya Estados Unidos, entonces se frena un poco. Pero los pobres aviones sirios S-22 no les ha ido bien con los FA-18 de Estados Unidos y otros, el F-15. También nos dice, bueno, entonces hay que tener en cuenta que esta bajada de aviones es porque hay guerra, están en guerra. Y no es el único lugar en que Estados Unidos está en guerra. En Afganistán llevan aproximadamente 15 años de guerra, la guerra más larga que Estados Unidos ha tenido. Así que llevan 15 años de guerra en Afganistán. Eso no lo pensamos, no lo vemos porque estamos aquí pendientes de, del partido de la Selección Nacional de Fútbol, de cuándo es el próximo festivo para irnos a pasear, pero allá están en guerra, en varios lugares de África, en varios lugares de Asia, y ahí están comprometidas muchas personas, perdón, muchos países que están mencionados en la Biblia, que tienen que ver con lo que va a suceder en los tiempos apocalípticos, que estamos en esos. Y esto no es para paniquear a nadie, aclaro, simplemente es para que estemos avisados. Dios nos dejó esta información, pues para demostrar que Él es Dios, porque otras profecías se han cumplido, la ciencia los han comprobado, las noticias también lo muestran. Así que podemos confiar que estas también van a suceder y pues no es porque Él sea mala onda, sino que así es el corazón humano que causa todo esto, pero Él algún día va a colocar un punto final, pero mientras tanto Él está ahí, es fiel para mostrar que Él es bueno pero un día cuando todo esto se destortille porque la humanidad va a querer sacar sus bombas atómicas nucleares, entonces Él va a colocar al fin a eso, pero eso es lo que nos dice el libro Apocalipsis y otras partes de la Biblia, de hecho. Pero bueno, volvamos a la noticia. La revista La Trompeta, The Trumpet, nos dice que en junio 18, eh, la Guardia Revolucionaria de Irán uh, mandó 6 misiles balísticos desde Irán que volaron sobre Irak con permiso de Irak y que cayeron en Siria en lugares donde estaban concentrados ISIS. ISIS quiere tumbar a Bashar al-Assad, entonces
Irán mandó estos 6 misiles balísticos y cayeron desde Siria, perdón, desde Irán salieron y cayeron en Siria. Volaron aproximadamente unos 600 kilómetros estos misiles y le cayeron a ISIS, pero dieron el anuncio en Irán. Este también es un mensaje para Estados Unidos y para Arabia Saudita, de que estamos preparados y que nuestros misiles sí dan en el blanco. Entonces, este es un mensaje que, aparte de darle a ISIS, literalmente con bombas, quedó un mensaje en el aire para Estados Unidos y para Arabia Saudita, porque son enemigos de Irán, básicamente. Y también es un mensaje para Israel, de la calidad también de los misiles de Irán. Entonces, ustedes imaginan que, por ejemplo, no sé, Brasil quiera mandarle unos misiles, no sé, contra Panamá o Venezuela contra Ecuador y vuelen sobre el cielo colombiano, por ejemplo, para los que somos de Colombia, porque estos reportes son oídos en varios países, y veamos volar esos 6 misiles y bueno, que no nos caigan a nosotros, chévere, pero de todas maneras es porque hay un conflicto armado. Este es un caso hipotético aquí en Latinoamérica, pero en Asia es de la vida real. Entonces hay guerras y van a aumentar y crecer en tamaño. En magnitud a nivel global, me refiero. El, también la revista La Trompeta, de Trumpet, nos dice que Alemania se está uniendo al lado de Putin, el presidente de Rusia, en contra de las sanciones que Estados Unidos estableció este mes de junio en contra de Rusia. Resulta que Rusia se ha portado mal. Recordemos que se tomó partes de 2 países, Georgia y Ucrania, y nadie hizo nada porque es Rusia. Fuera Estados Unidos a hacer eso y le cae todo el mundo, pero Rusia y a Putin nadie le entra. Entonces, Estados Unidos colocó unas sanciones, pero resulta que, aunque Rusia nunca ha sido un aliado, por así decirlo, de Europa, por lo menos Europa Occidental, entonces Europa Occidental siempre ha tenido un cierto pánico hacia Rusia, pero Rusia es el mayor proveedor es uno de los grandes proveedores, si no el mayor proveedor de gas natural, que ayuda a que las casas en Europa Occidental tengan calefacción, porque pues cae nieve. Entonces necesitan que las casas sean calientes y utilizan gas de Rusia. Entonces a Alemania le conviene estar bien con Rusia, pero Rusia históricamente y Alemania han tenido sus rollos. Entonces, por más de que tengan alianzas estratégicas económicas, se pueden convertir en razones para colocar sanciones diplomáticas y quizás hasta armamentistas. Históricamente así ha sido. También nos dice el medio de comunicación de Trumpet que Rusia quiere acercarse un poco más a Israel y forjar mayores alianzas. Y, y es curioso que Rusia quiera hacer eso cuando históricamente ha sido un archienemigo de Israel. Y eso también tiene que ver con profecías bíblicas. Bueno, también nos dice el Jerusalem Post, que es un medio de comunicación de Israel, que Khamenei, el líder de Irán, el líder religioso que gobierna sobre todo el país, básicamente, dice que él dijo, no hay ninguna duda de que nosotros veremos la caída y la destrucción de Israel. Esto es básicamente lo que dicen todos los viernes en Irán, los mulas, los dirigentes de las mezquitas. Muerte al gran Satanás, que es Estados Unidos, y muerte al Satanás pequeño, que es Israel. Entonces, una vez más, Khamenei dice ahora, no hay ninguna duda que nosotros seremos testigos de que Israel caerá. Nos dice también en medio de comunicación en la revista La Trompeta, de Trumpet, que China e Irán están conduciendo también ejercicios navales con sus barcos de guerra en el Golfo Pérsico, lo cual pues en este momento es algo de tensión, aunque Estados Unidos y sus países aliados en el Golfo Pérsico también han hecho sus ejercicios navales, porque es que se están demostrando los unos contra los otros la fuerza que tienen Rusia e Irán contra Estados Unidos y Arabia Saudita y otros países.
O sea, hay disputas serias y recordemos que por ahí pasa gran parte del petróleo que hace mover al mundo. Entonces es una situación tensa. Repito, aquí no la vemos, no la sentimos, no pensamos en eso, afecta a nuestro bolsillo, la política internacional, etcétera. También nos dice el medio de comunicación La Trompeta que el transgenerismo ya se cementó, pues ya se arraigó en ley canadiense. Entonces, ¿qué sucede? Si en Canadá unos padres le dicen a su hijo que se comporte como un varón, por ejemplo, y el niño quiere, no sé, vestirse de niña y los papás le dicen que no haga eso, la ley canadiense ahora puede quitarle los hijos a los padres que traten de hacer eso. Entonces ya ahora la ley canadiense tiene el derecho, infortunadamente, de quitarle los hijos a sus padres, porque sus padres están enseñándole que hombre es hombre y mujer es mujer, y, y entonces eso ahora va en contra de la ley canadiense. Entonces, una razón más para ver la destrucción de las familias en un país supuestamente desarrollado. Es exactamente lo que nos dice la Biblia, que se las dan de genios cuando en realidad se están yendo de para atrás. Que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. También nos dice el medio de comunicación El Tiempo de Colombia, un periódico, que 3 hombres se unieron maritalmente por primera vez en Colombia ante un notario en una notaría en Medellín, Colombia. Y creo que es la segunda vez que esto sucede a nivel mundial. Y pues, no sé, al ritmo que vamos, yo creo que en varios países del mundo, varias ciudades, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Pues, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por sus razones y pues ahora creo que nuestros tiempos modernos ahora los hemos superado. Y repito, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo hoy en día. El medio de comunicación La Trompeta dice que Rusia está comprando mucho más oro. De hecho, ya creo que ahora son la sexta potencia en oro a nivel global, porque con eso quieren respaldar su moneda para que se hagan más transacciones con su moneda internacionalmente y ya no tengan que depender del dólar estadounidense. China ha hecho lo mismo. En los últimos años están que compran oro como loco porque quieren que su moneda se vuelva quizá la nueva moneda internacional que reemplace al dólar. Alemania, por su parte, tenía unas reservas de oro en Estados Unidos, creo que 300 toneladas, y en los últimos años repatriaron todos esos quilates, esas barras de oro, pues, que estaban guardadas en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ahí no es federal, que es privado más bien, es un nombre ficticio, es un nombre que no es cierto, pues, lo que dice. Entonces, en realidad ese banco es privado y es de las familias ricas del mundo y desde ahí controlan la economía global. Pero bueno, eso es otro cuento. El punto es que Alemania pidió su oro de vuelta porque también quiere respaldar su moneda, que es el euro, aunque es a nombre de toda Europa. Pero el que manda la parada ahí es Alemania. Entonces, ahorita los países están acumulando oro porque quieren que sus monedas se solidifiquen su valor. Y pues en el caso de Rusia y China, pues para comenzar a quitarle el peso al dólar y que se hagan más transacciones en sus monedas locales. Creo que son rublo de Rusia y ramení de China, creo que sí se pronuncia. Ahí nos dice el medio de comunicación CBN News, noticias de CBN, que ahora los niños en prekinder en Suecia, de un colegio cristiano, la ley ahora les prohíbe en un colegio cristiano, no estoy hablando de un colegio del Estado, sino cristiano, que no pueden hablar de la Biblia y no pueden orar antes de comer. Y en general no pueden orar, que no pueden discutir nada de la Biblia, aunque es un colegio cristiano,
que porque eso va en contra de la ley y de la libertad de las creencias y anyway, el nuevo progresismo, el nuevo socialismo. Tenaz, una escuela cristiana privada y no pueden hablar acerca de la Biblia ni de Dios básicamente. Ah, por cierto, ya no pueden orarle a Dios, sino que ahora hay que darle gracias es a la luna, perdón, al sol y a la lluvia. Eso me suena al paganismo de la antigüedad, que hay que adorar al dios sol y a la lluvia para que seamos fértiles y tengamos comida. Es el típico paganismo de la antigüedad. Entonces, un retroceso de la sociedad. Esto en Suecia, país supuestamente desarrollado una vez más. Se creen más sabios que Dios y en realidad van de para atrás y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Bueno, este es un reporte de noticias para que sepan cómo está el mundo, cómo vamos, cómo se están armando las naciones. Hoy en particular estaban hablando de la OTAN, que están aumentando los aportes desde el 2015, el 2016 y este 2017 aún mucho más. ¿Y por qué están aumentando los aportes? Pues no es para la paz, no es para hacer más juguetes, es para crear más armas, para defenderse. ¿Por qué? Porque se sabe que algún día estos los mismos científicos, politólogos y economistas no cristianos saben que va a estallar la Tercera Guerra Mundial y esta, a diferencia de las otras dos, va a estar llena de armas nucleares, atómicas, químicas, etc. Cosa que precisamente lo mencionaba la Biblia, lo menciona la Biblia en varias profecías. Y varios de estos países que aquí se nombran están en la Biblia, pero con otros nombres. Entonces, bueno, es tiempo de ponerle atención a los tiempos y creerle al que escribió la Biblia, a su libro, que aunque recibe ataques sin pruebas, bueno, de hace 200 y 300 años con el modernismo y posmodernismo, pero que hoy en día las ciencias comprueban que sí era cierto lo que la Biblia decía, que sí es cierto. Entonces, ahí los dejo para que piensen, mediten en eso, pueden investigar a través de sus propios medios, formas, que investiguen todo esto si quieren, lean la Biblia y dense cuenta que estamos viviendo en esos tiempos. Y bueno, gracias por su atención. No se les olvide que pueden transferir estos archivos a otras personas, invitarlos a que se unan al canal de YouTube. En el canal de YouTube nos pueden encontrar como Gran Comisión P, todo junto, Gran Comisión P de Producciones, y lo mismo en Facebook, Gran Comisión P de Producciones, todo junto. Así que por favor suscríbanse al canal de YouTube, compartan estos videos o audios para que más personas sigan conociendo acerca de los tiempos en que vivimos y que no tienen idea de la realidad que está ya afectándolos sin que ellos se den cuenta y que muy pronto va a ser muy notorio si explotan precisamente esa Tercera Guerra Mundial, que tantos no cristianos, científicos, ateos inclusive, le temen y que la ven venir. Si ellos la ven venir, ¿cuánto más nosotros los que ya la tenemos escrito desde hace 2000 años en la Biblia? Bueno, que estén bien, bendiciones.